Sí. Muy buenas tardes, días todavía a cada uno de ustedes. Jefe nacional Marco Cortés, bienvenido a Guanajuato. Sabes que Guanajuato es tu casa. Muchas gracias por estar aquí. Y por supuesto, decirte que Guanajuato ya está listo para el 2024. Vamos a ganar y vamos a refrendar nuevamente Guanajuato, porque así lo está señalando la propia ciudadanía. Por supuesto, lo que nos indiquen, tenemos perfiles mujeres, tenemos perfiles hombres, para que el 2024 se vuelva a vestir de azul. Y por supuesto, sabes que también en Guanajuato existen perfiles para que Guanajuato pueda aportar, ayudar a salvar a México. Yo me preguntaría, muchísimas gracias, coordinador de senadores, gracias por elegir a Guanajuato como sede de la plenaria para reunión de senadores. ¿Se escucha? Bueno. Bueno, también le damos la más cordial de las bienvenidas a Enrique Vargas, coordinador nacional de diputados locales. A capela, ¿se escucha? Sí, bueno. Bueno. A ver, parece que está bien. Muchísimas gracias. Y también agradecemos también a nuestros dos senadores de la República, a Ale Reynoso, nuestra güera Reynoso, muchas gracias por llevar a cabo este evento también acá. Erandy Bermúdez, senador de la República, orgullosamente de Pénjamo, gracias a los dos senadores por seguir defendiendo a Guanajuato del embate federal. De ese embate federal que cada semana, que cada mañanera le está pegando a Guanajuato. Gracias, senador Erandy, gracias, senadora Güera, por este trabajo que se viene realizando. Por supuesto, damos la bienvenida a cada una de las senadoras y senadores del Partido Acción Nacional, a este estado que es el más panista del país, a este estado que es la cuna no solamente de la independencia, sino que también es la cuna del panismo nacional. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Si en el año 2000 logramos que Guanajuato, de aquí saliera Vicente Fox a romper esa hegemonía del partido único, hoy también podemos decir que desde Guanajuato puede salir quien sea quien encabece los esfuerzos para salvar a México. Presidente Marco Cortés, cuentas con Guanajuato, cuentas con todo el panismo de este estado. Y gracias a cada uno de ustedes por elegir este espacio, este estado, grandeza de México, para esta reunión plenaria. Aquí sí nos gusta hacer bien las cosas, aquí nos gusta recibir muy bien a los visitantes y por favor, siéntanse en casa. Sean bienvenidas, sean bienvenidos. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer la hospitalidad, pues todas las atenciones que han tenido con nosotros la Güera, Erandy, nuestros senadores que así pues cariñosamente los conocemos, y desde luego a saludar a nuestro presidente del partido aquí, Eduardo, agradecer también la presencia de nuestro presidente nacional que siempre nos acompaña en este tipo de eventos. Y bueno, la razón de un poco por qué estamos en Guanajuato. Primero, porque teníamos la necesidad de reunirnos para evaluar aquellas que pudieran ser las políticas que quisiéramos impulsar desde el Senado en una agenda que habremos de conformar en las próximas horas, el día de mañana, también para poderla llevar al Senado, registrarla como parte de nuestra agenda legislativa de manera formal, como se tiene que hacer, y entonces estar en condiciones también de en Guanajuato, pues contrastar nuestra agenda, la pretensión que queremos hacer respecto a lo que aquí se hace y se hace bien en Guanajuato. Y miren ustedes, nosotros tenemos
en nuestro país cada día un mayor número de personas desencantadas. La verdad de las cosas es que el rumbo del país va por un camino que no es el que quiere la gente, como país completo. En Guanajuato hay cosas que suceden de manera diferente, por eso es que queremos tomar los ejemplos de aquí. En el cuarto año de gobierno realmente a nivel nacional no hay avances, no se notan, no se conocen de ellos. Tenemos un país cooptado por el crimen, lamentablemente en la mayoría del territorio nacional hay presencia importante, en algunos lugares prácticamente el crimen es el que manda, hay 144,000 homicidios, tenemos violaciones, feminicidios. Bueno, el sistema de salud, que nos habían dicho, para hablar de otro tema, también pues había dicho que iba a estar como en Dinamarca y fue una muy mala broma eso, porque no estamos ni siquiera en rumbo de algún día poderlo llegar a hacer. Tenemos ausencia de medicinas, se dijo que se hacía mal y ahora se hace peor. Se hacía con el Seguro Popular, se pasó al INSABI, ya destruyeron el INSABI también, ni siquiera lo lograron hacer nacer y hoy ya lo estamos pasando al IMSS Bienestar. Y tenemos, bueno, la desaparición de todas las instituciones que han venido dando seguridad a nuestro país en muchas áreas que hoy pretenden simplemente destrozarlas, acabarlas, como lo están haciendo, entre otras, por ejemplo, con la autoridad electoral, con algunas autoridades administrativas que son contrapesos del gobierno federal para que la ciudadanía tenga posibilidades de tener las ventanillas y enfrentarse y regularse con el gobierno que hoy está haciendo las cosas de manera inadecuada. La economía, bueno, pues qué decir de ella, el crecimiento será prácticamente nulo, se espera que apenas sea el 0.13, son estimaciones de la propia Secretaría de Hacienda al término del sexenio, es nada, el 0.13 en el sexenio acumulado. 4 millones más de pobres en nuestro país de los que teníamos al inicio, los que van hasta ahora, los que teníamos al principio de esta administración. El campo abandonado, los programas sociales que se tenían para el campo de apoyos, de gestión, de todo, simplemente ya no existen. Se ha dedicado todo apoyo a darlo a través de programas sociales. Por cierto, aclarar, en el Senado el PAN votó porque fuera un derecho constitucional la existencia de los programas sociales. No estamos en contra, pues, de eso. Lo que no puede ser es la única vía para ayudar a la gente. Hay que generar aquel que con nosotros consideramos que es el mejor programa social, y es el empleo, buscar que haya empleo. La inflación más alta en 21 años. Tenemos una gran cantidad de datos que no nos sugieren que el país vaya por el rumbo adecuado, y por eso es que lo que tenemos es que en nuestras políticas, en nuestra estrategia legislativa, plasmar aquellas que puedan ser las mejores pues, decisiones, las mejores expectativas para cambiar el rumbo que tenemos en nuestro país. Hoy lo que se pretende en la práctica es establecer un régimen autoritario. Lo vemos con la Corte, lo vemos con el Tribunal de Justicia Administrativa, lo vemos con el INE, lo vemos con cada autoridad que puede significar una amenaza para este gobierno, significar para ellos, porque son instituciones que son garantía al mismo tiempo para los ciudadanos. Pero hoy estamos aquí en Guanajuato, ¿por qué? Porque decía, tenemos que contrastar esto, tenemos que tomar los ejemplos de lo que aquí se hace, las políticas que aquí se desarrollan, que han funcionado en Guanajuato, no de embalde, se llevan los años que se tienen en este estado gobernando Acción Nacional, y eso tiene una razón, tiene una fundamentación, no es el cariño a algo, es el conocer de parte de la gente de Guanajuato que las cosas se están haciendo bien, y que entonces los resultados se dan y se acompañan las elecciones con las decisiones de la ciudadanía. Tenemos que buscar, y en este modelo de construcción de agenda que estamos haciendo, hemos decidido buscar el apoyo de los expertos. ¿De quién? Justo de la sociedad civil. Hoy tendremos, precisamente aquí en Guanajuato, reuniones con organizaciones de la sociedad civil para dos ramas fundamentales, en la economía y en la parte social, para que nos puedan orientar, nos puedan sugerir, nos puedan de alguna forma combinar a que se desarrollen instrumentos legislativos que permitan establecer un marco también legislativo que busque justo el desarrollo en lo económico y en lo social. Y eso se va a desarrollar durante el día de hoy. Mañana tendremos que recoger todo lo que hoy vayamos a tener, las distintas pláticas que ya se tienen planteadas para la mañana de hoy y la tarde de hoy para establecer nuestra agenda legislativa de manera puntual. Pero, por ejemplo, algunas que les quiero citar, el ciberacoso. Tenemos hoy delitos contra la niñez,
donde vemos que no se pueden permitir contra los niños, las niñas, los adolescentes, donde los suicidios empiezan a tener presencia ya en adolescentes. Esto no podemos permitirlo. Hay en la agenda temas como estos tan relevantes que se acompañarán, desde luego, con todo lo que tiene que plantearnos la sociedad civil en estos dos grandes temas. Son los trabajos que iremos desarrollando, es lo que estamos planteando. Y también comentarles, por último, enfrentaremos un periodo ordinario de sesiones que arranca el 1 de febrero y terminando el 30 de abril, seguramente de los más agitados. Tenemos en puerta el famoso Plan B de la reforma electoral. Eso es algo con lo que tenemos que lidiar, es algo con lo que los mexicanos tendríamos que hacernos uno solo para no permitir que suceda. Lo que está buscando este Plan B es realmente acabar con la democracia en nuestro país. De ese tamaño se puede hacer la afirmación. No es una cosa menor lo que están planteando. No estamos hablando de aquello que la sociedad celebramos cuando se impidieron los cambios constitucionales hace unas cuantas semanas, precisamente porque no se permitió que prosperara, porque no había una mayoría calificada que le pudiera garantizar a Morena que avanzara una reforma constitucional. Hoy, como saben que les alcanza solamente para una mayoría simple, a través de una estrategia perversa, el gobierno federal lo que quiere es simplemente cambiar en las leyes generales, en las leyes secundarias, aquello que no pudo cambiar en la Constitución, y en una apuesta a ver si la Corte no se los echa abajo. Por supuesto que se han recurrido con acciones de inconstitucionalidad por parte del partido, por parte de las cámaras, en diputados y en senadores del PAN, lo harán seguramente otros partidos, y además vendrán controversias constitucionales, amparos, y será seguramente, yo les quiero decir desde ahora por lo que se ve venir, la reforma legal más controvertida, la más combatida por la vía jurídica tal vez de la historia en nuestro país. Y esto tiene una razón, porque lo que estamos enfrentando es un desmantelamiento de lo que es todo la estructura electoral en nuestro país. Estamos dando un salto hacia atrás de por lo menos 30 o 35 años. Pareciera que a quien aconseja al presidente simplemente le dice que todo va bien, que este es el camino, o a lo mejor él mismo así lo asume, así lo cree, y de manera consciente está simplemente destruyendo. En este ánimo de llevar a cabo una política autoritaria donde la voz de él sea la única que se escuche. Y hoy tenemos esa responsabilidad. En este periodo ordinario que arranca la próxima semana, habremos de enfrentar este gran reto. Es una responsabilidad enorme para los que estamos decididos a combatirlo, a hacerlo. Por parte del PAN no hay una sola voz que no esté convencida en que esto se tiene que evitar, que se tiene que lograr que las cosas cambien. No podemos permitir que se desmantele todo el sistema electoral en nuestro país. En eso estamos apostados, es entre los temas que tenemos. Por supuesto que hay también la ausencia y se verán temas como los nombramientos que se tienen que dar en las distintas áreas, en la COFESE, en el INAI, lo que venga a suceder en el INE, que eso lo hará en la Cámara de Diputados, lo que tenemos en todas las magistraturas, hay más de 20 magistraturas electorales en lo local, en los estados que no se han nombrado y tienen meses, muchos meses que no se nombran porque simplemente no les interesa cumplir con ello, pero además están en las salas regionales también en materia electoral. Además tenemos una gran cantidad de dependencias que se han venido destruyendo, que se han venido prácticamente dejando en la inacción para que no puedan ser estos organismos la representación de la sociedad en los contrapesos frente al gobierno federal. Y hoy es lo que se enfrenta, hoy es lo que se tiene en este país. Tristemente, lo que vemos es una intención de controlar todo, de controlar a todos por la vía que sea, no importa si se tiene que quebrantar las leyes de este país. Y hoy los senadores del PAN estamos dispuestos a construir una agenda que habremos de terminar el día de mañana aquí en Guanajuato para enfrentar esto que consideramos una verdadera amenaza que no se veía seguramente en décadas en nuestro país, en donde lo que se enfrenta es pues
algo que puede llegar a destruir la vida democrática, la vida económica y la vida social como hemos la venido conociendo los mexicanos en nuestra nación. Con todas sus deficiencias, con todo lo que se tiene que mejorar, destruir incluso aquello en lo que se había avanzado, aunque fuera únicamente de manera incipiente. Estaremos dando la batalla y yo quiero agradecer a todas y a todos los senadores del PAN, porque la verdad todos en una sola voz están comprometidos en hacerlo así, dando la cara y demostrando por qué, como aquí en Guanajuato, La Güera y Erandy defienden a los guanajuatenses, en cada parte de la nación, los senadores y senadoras del PAN defienden a cada uno de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, coordinador. Muchas gracias, coordinador. Presidente nacional, por favor. Muchas gracias, amigas y amigos de los medios. Todavía, buenos días, qué gusto saludarles aquí en León, Guanajuato. Muchas gracias a mis queridos amigos que hoy nos reciben, La Güera, Erandy. Gracias, amigos, por su hospitalidad, por esta magnífica recepción. Gracias a las y los senadores que hoy se dan cita aquí para su reunión plenaria. Saludo con mucho aprecio también a nuestro coordinador parlamentario, Julen Rementería, y saludo también a nuestra vicecoordinadora, Kenia López Rabadán. Y con ellos saludo a todas y todos los amigos y amigas senadores de la República. Queridas y queridos amigos, yo quiero iniciar por agradecerles públicamente a nuestros senadores por todas las batallas que han dado, por todas las luchas, por contener, por cuidar a México. Recientemente acaban de presentar una acción de inconstitucionalidad, con las firmas, por supuesto, de cada uno y cada una de nuestros legisladores. Pero además lo han hecho de la mano con las otras fuerzas políticas. Y entonces hemos presentado varias acciones de inconstitucionalidad. Una que presento yo con la potestad constitucional de ser presidente de un partido nacional. Otra, las y los diputados, sumando sus firmas. Otra, las y los senadores. Pero también he hablado hace un momento con la Coordinadora Nacional de Alcaldes, la presidenta municipal de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, porque estaremos presentando controversias constitucionales. Todos estos esfuerzos de senadores, de diputados, de alcaldes y del partido, lo estamos haciendo precisamente para cuidar al INE. Lo que quiere hacer el gobierno es desmantelarlo, quiso desaparecerlo, no pudieron, pero ahora quieren debilitarlo. Solo para que tengan una idea de lo que están pretendiendo en esta primera parte de la impugnación, lo que quieren es que las y los presidentes municipales no puedan hacer difusión, ni de obra ni de proyectos. Los quieren estrangular en materia de comunicación. Quieren que solo haya una voz que se escuche todos los días, por cierto, desde Palacio Nacional. Pero no es solamente eso. Quieren quitarle al INE y al tribunal la potestad que hoy tienen para poder reconvenir, sancionar y con medidas cautelares de inmediato prohibir la difusión de cualquier tipo de spot que genere algún tipo de difusión ilegal o promoción de servidor público. Quieren que el INE y el tribunal no sancione, que no tengan la capacidad que hoy tienen inmediata de poner medidas cautelares y bajar un spot. De ese tamaño. El presidente sabe que el 2024 ya no lo va a tener fácil. Y por eso quiere controlar el proceso electoral. Por eso quiere controlar al INE. Por eso quiso desaparecerlo y hoy debilitarlo. Y por eso la primera encomienda que tienen nuestras y nuestros senadores es en esta segunda parte del plan B del presidente, buscar contener. Entendemos que es una legislación secundaria, pero también lo decimos, es inconstitucional y por eso fuimos a la Corte. Expresamos nuestra confianza en las y los ministros de la Corte, particularmente
en la mujer que hoy está al frente de la misma, de que hará valer la supremacía constitucional frente a cualquier ley que violente nuestra Carta Magna, que harán valer la legalidad, la democracia. Y por ello es que ahí acudimos, y gracias, senadoras, gracias, senadores, por esa firma, para esa acción de inconstitucionalidad. Vendrá en breve, iniciando este periodo, mi querido Julen, este esfuerzo del gobierno por seguir debilitando al INE, y estoy seguro que darán juntos una gran batalla. Quiero saludar a Enrique Vargas del Villar, nuestro coordinador nacional de diputados locales, por supuesto mi querido jefe estatal, Eduardo López, qué gusto, gracias por esta siempre buena recepción. Como lo dijimos en el INE, amigos, la democracia no se toca, el INE no se toca y tampoco los tribunales. En el Senado de la República está pendiente el nombramiento de 22, tome nota, 22 magistrados electorales locales, de 5 magistrados de salas regionales, todas ya se les vencieron, porque el partido mayoritario del gobierno simplemente no cree en las instituciones democráticas y quiere controlarlas. Una de las principales encomiendas que he dejado a nuestros senadores es que los tribunales no se toquen. Cuidar los tribunales electorales, porque al final de cuentas son los que sancionan y determinan en última instancia cualquier tema en materia electoral. Son la instancia revisora del Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, tan importante es decir, el INE no se toca, como los tribunales tampoco, porque ahí se sanciona, ahí se revierte una resolución, y por eso es fundamental que nuestros senadores, y que lo hagamos con el bloque opositor, que en el caso del Senado de la República incluiría este grupo plural que se ha conformado, porque todas estas decisiones son por mayoría calificada, y sumados este grupo parlamentario, que es el mayoritario, con los demás grupos de oposición, está claro que se conforma más de un tercio. 54 firmas para las acciones de inconstitucionalidad. Por lo tanto, este bloque opositor es determinante para la conformación de estos magistrados. Ahí está la prioridad. Número 1, cuidar la democracia. Cuidar al INE también es cuidar a los tribunales. También hay pendiente la tarea del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Al presidente no le gusta esto de la transparencia, no cree en los institutos, no cree en los contrapesos, y por eso el grupo mayoritario tampoco quiere nombrar a las nuevas comisionadas o comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, porque le es muy incómodo al presidente. Entonces también es una de las tareas fundamentales, mi querido Julen, que tienen las y los senadores. Muchos otros temas más. Les he pedido a las y los senadores que estemos muy atentos frente a un gobierno destructor, porque este gobierno todo lo que toca lo destruye, así como destruyeron el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Pueblos Mágicos, el Fondo para Desastres Naturales. Ahora pareciera que quieren destruir hasta la industria aérea de nuestro país. Están muy preocupados por el llamado cabotaje aéreo que se quiere hacer, y todo con la intención de darle vida al aeropuerto muerto de Felipe Ángeles. Es muy preocupante porque este gobierno destruye, y por eso la encomienda a las y los senadores es estar muy pendientes en todos los temas. Son muchos temas importantes, como el Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares, Ley de Instituciones de Crédito, y así podría hablarles del Sistema Nacional de Identidad que quiere impulsar el gobierno para controlar todos nuestros datos privados, por cierto.
Parte de toda esa chamba es la que les aseguro, amigas y amigos de los medios de comunicación, que estas senadoras y senadores van a hacer muy bien. También les he pedido, por supuesto, que impulsemos leyes, que generemos propuestas para enfrentar la creciente inflación en nuestro país. No existe peor impuesto que la inflación para la gente más pobre. Tenemos la peor inflación en los últimos 22 años, la peor inflación por este gobierno. A la gente no le alcanza para nada. ¿De qué le sirve a la gente que le incrementen poquito el salario mínimo si los precios se los incrementan enormemente? Y ahí es donde buscaremos siempre, Acción Nacional, encontrar propuestas, soluciones para superar estos graves problemas, como es la economía, como es la salud y como es la seguridad. Y buscando también poner el ejemplo, y por eso hace un momento dialogamos con el gobernador de nuestro estado, Diego Sinué, también dialogamos con la alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez, porque se los digo, amigos, nosotros nos sentimos muy orgullosos de nuestros gobiernos. Nosotros tenemos gobiernos que tienen mucho, mucho de qué presumir. No por nada, son los mejores calificados de todo el país. Son estados donde gobierna el PAN, en donde se crece, donde se genera oportunidades, donde la gente quiere venir a vivir, donde la gente quiere venir a prepararse. Estados donde se desarrolla el campo, donde se da empleo, pero empleo mejor pagado, donde se apuesta a la manufactura y a la mentefactura, particularmente aquí en Guanajuato. Dicho de otra forma, estamos muy orgullosos de ustedes aquí, Erandi, estamos muy orgullosos de ustedes aquí, querida güera, porque lo que han hecho realmente es destacable. Este es un estado que ha resistido todos los momentos, hasta el maremoto morenista López Obradorista del 2018. Y por eso desde Palacio Nacional tanto atacan a Guanajuato, mi querido Lalo, porque ni siquiera en esa elección pudieron ganar aquí en Guanajuato. Y por ello es que son el orgullo y son el ejemplo para el PAN y el ejemplo para todos los demás gobiernos de todo el país. Amigas y amigos de los medios, un gusto estar aquí en Guanajuato, estar con ustedes y estar con mi grupo parlamentario de Acción Nacional en el Senado de la República. Muchas felicidades y que sea todo un éxito su reunión, compañeras y compañeros. Gracias, muchas gracias, presidente. Arrancaríamos, si les parece bien, con la sesión de preguntas que tenemos acordadas. Primero tenemos a Xochitl Arias. Xochitl. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Marco, ¿nos podrías platicar si tuviste oportunidad de dialogar con el gobernador y con el dirigente estatal del PAN en el sentido de qué va a ocurrir en el 2024 para Guanajuato? ¿Va a ser mujer? ¿Va a ser hombre? Con respecto al género, ¿cuál va a ser el mecanismo para definir precisamente al candidato? ¿Y quién va a definir? ¿Va a quedar en manos del gobernador? ¿Va a quedar en manos de la dirigencia o de la dirigencia nacional? A ver, con muchísimo gusto, temas que no tengan que ver con la reunión plenaria, los atenderé en un momento más. En esta primera parte y junto con los senadoras y senadores, atiendo cualquier tema que tenga que ver con la plenaria o con la política nacional. Si tiene que ver con un asunto específicamente aquí de Guanajuato, con todo gusto los atiendo junto con el presidente estatal, Eduardo López, en un momento. Muchas gracias. Tiene la palabra Jessica Murillo. Gracias, buenas tardes a todos. Presidente, preguntarle con respecto, bueno, ya nos dijo que hay mucha tarea y mucho que cuidar en el ámbito legislativo, pero de forma paralela corre el proceso pues del 2024 en la organización de los partidos. ¿Ya tiene definido la metodología para elegir al candidato o candidata a la presidencia? Y también saber, en caso de que, bueno, no sé cuál sea la respuesta en esto, pero también saber si ya tienen definido cuándo iniciaría lo que ya nos comentaba en la plenaria de diputados, de que será a través de encuestas, foros, cuándo iniciarían estas encuestas y foros y cómo se van a elegir a las personas que aparecerían o participarían en estos. Gracias. Gracias, Xochitl.
A ver, amigos. No, Jessica. Xochitl fue la primera, ¿verdad? Jessica Murillo. Jessica Murillo. Gracias, Jessica. Mira, primero, Jessica y amigos, decir que con absoluta responsabilidad y altura de miras, lo que hemos hecho es darle viabilidad, poder retomar la coalición legislativa Va por México. Está de forma inmediata. Esto es un paquete amplio de acuerdos. Y el primero es ir juntos en lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? La conformación de los nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral, incluido su presidente. Con el acuerdo de que iremos juntos a favor porque son buenas propuestas en las quintetas, o con el acuerdo de que iremos juntos en contra porque no vale la pena ninguna de ellas. En el bloque, cuidar al INE. Lo mismo buscaremos impulsar en el Senado de la República con los magistrados electorales que, como he dicho, son los que sancionan al final cualquier definición del Instituto Nacional Electoral. Para cuidar la democracia hay que cuidar al INE y hay que cuidar a los tribunales. Entonces, esa parte es la primera. La coalición legislativa se le da fuerza, se retoma nuevamente, tiempo presente. Y se hizo un acuerdo aprobado en nuestros consejos nacionales, en los mismos términos de Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional, para que el proceso electoral 2023 fuera siglado y llevado, conducido en la definición de los candidatos por el Partido Revolucionario Institucional y que en el 2024, de forma vinculante, sea Acción Nacional quien lleve los procesos y sigle a quienes resulten las y los candidatos, particularmente de la Presidencia de la República y de la Ciudad de México. Esto no limita a que se construyan más acuerdos para otras entidades federativas, para el Congreso Federal. Es el acuerdo de arranque. ¿Qué significa llevar el proceso? Pues llevar el proceso, convocar a los participantes. Y nosotros lo que hemos dicho con toda claridad, Jessica, será abierto porque va a poder participar todo aquel mexicano o mexicana de bien que quiera corregir el rumbo, tenga o no tenga militancia partidista. Venga de Acción Nacional, venga de otro partido de oposición o venga de la sociedad civil. Cualquiera va a poder participar en las reglas democráticas estatutarias de Acción Nacional, con piso parejo. ¿Y qué haremos? Poner al servicio de la militancia toda la información posible, encuestas, estadísticas, capacidad de crecimiento, capacidad de gobernar y mantener un gobierno de coalición, porque no nos mueve, de verdad no nos mueve tener por sí la candidatura, claro que no. Lo que nos mueve es cambiar a México, es corregir el rumbo, y lo haremos con aquella mujer o aquel hombre que sea el mejor. Eso sí digo, en el PAN tenemos, y mucho con qué, muchos con qué, hombres y mujeres, pero estamos abiertos a que toda la sociedad y los demás partidos que quieran sumarse a este gran proyecto de cambio de México puedan participar con la convicción de, más allá de intereses partidistas, apostar a lograr el objetivo, cambiar a México, corregir el rumbo. Muchas gracias, Jessica, por tu pregunta. ¿Todavía no tiene definido cuándo iniciará este proceso de consultas, trabajo interno? ¿Qué está esperando para que esto pueda arrancar? Hay algo fundamental, hay una ley impugnada del Plan B que está retrasando el proceso electoral a noviembre para empezar. Entonces, esperaremos ganar esta impugnación porque de no ganar la acción de inconstitucionalidad, todavía se postergarían más los tiempos. Y a diferencia de otros partidos, nosotros sí respetamos la ley y sí respetaremos los tiempos establecidos por la Constitución y las leyes que de ella emanan. Muchas gracias. Gracias, presidente. Tiene la palabra Pablo César Carrillo. Hola, presidente. Bueno, con respeto para los senadores, a nosotros nos interesa mucho el tema local, presidente.
la verdad. También nos interesan sus temas, pero bueno, en lo local, la alianza incluye Guanajuato, o aquí el PAN no necesita ir en alianza. Mi querido Pablo, igual que el caso de Xóchitl, al final nos quedamos con Lalo y los atendemos. Bueno, vamos al tema de los senadores. Gracias. A ver, da la impresión que los senadores del PAN están como a la defensiva, como que su trabajo es muy a defendernos y no a la ofensiva. O sea, yo no sé qué agenda van a definir. Entiendo que este periodo es fundamental porque lo que hagan ahorita es lo que se va a ver para el 24. Lo que no pueden hacer en este periodo ya no va a servir para esta elección, que es fundamental. Entonces, ¿qué pueden hacer realmente? ¿Qué alcanzan a hacer? Con el número de votos hay una gran posibilidad de que los van a mayoritear. Entonces, ¿van a estar a la defensiva o se puede plantear algo? Entiendo que lo fundamental es defender al INE. Muy bien, pero ¿realmente pueden hacer algo más o solo van a jugar a defenderse y a defender al país, ¿no? Por ahí. Con mucho gusto, Pablo. Yo te comento un poco por qué la dinámica que parece defensiva. Se usaba que en el Parlamento, que el Senado es justo eso, pudieran discutirse, razonarse las cosas, y siempre había pues la posibilidad de que mayoriteara a alguien, porque al final de eso se trata. Cuando tienes una mayoría, la ocupas, y al final, si no te convence lo que dicen las otras fuerzas políticas, pues vas a votar y ganas. Pero en estas legislaturas, la actual y la anterior, en las que ha participado este mismo Senado, la experiencia nos ha marcado que no importa qué propongas, no importa que tengas razón, no importa que la gente lo esté pidiendo, ellos simplemente a pie juntillas hacen caso de lo que les viene del Palacio Nacional. Y entonces por eso convierten a este órgano legislativo, al Senado, y lo fue así también en la Cámara de Diputados, incluso peor antes del 21, porque ahí tenían hasta la mayoría calificada solamente el grupo de Morena y sus aliados. Y entonces los órganos legislativos como el nuestro y la Cámara de Diputados nos hemos convertido un poco, sí, en defensores, porque las propuestas que se tienen simplemente no son ni siquiera en ocasiones ni escuchadas. Lo tuvimos con lo del Plan B. ¿Cómo se aprobó? Verdaderamente un desaseo legislativo terrible en la Cámara de Diputados, donde les llegaron una modificación a 6 leyes, más de 540 artículos, y ni siquiera, es más, algunos ni siquiera vieron el documento. O sea, no conocieron si estaba en un papel blanco, en un papel amarillo o en un papel de color. Ni siquiera lo vieron el documento y lo aprobaron. Contra eso es contra lo que estamos combatiendo, y por eso a veces pareciera que lo que estamos es pues simplemente a la defensiva. Porque sí, porque nos toca hoy jugar a la defensiva, y claro que hay propuestas, y hay muchas. Hace un rato en la mañana platicábamos con la gente que nos ayuda de manera puntual en el tema de las agendas, de las propuestas y todo. Bueno, pues tenemos más de 200 propuestas hechas en materia legislativa, en distintos temas. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente si no es algo que es una obviedad, pues francamente ni siquiera lo toman en cuenta. Por eso pareciera ese mensaje, pero no es por ahí. La propuesta en el PAN hay, y hay muchas, para poder resolver los problemas de este país. Se ha convocado a que tengamos un encuentro en el Senado con las autoridades de seguridad para ver la estrategia en seguridad. Lo mismo se hizo en materia económica, se pidió que fuera el secretario de Hacienda. Nada de eso lo han podido aceptar, simplemente no quieren arriesgar nada ni cambiar absolutamente nada de lo que están haciendo, que por cierto no tienen los resultados. Hoy lo que tenemos es que hacer de manera responsable, sí proponer, pero al mismo tiempo cuando vemos que lo que avanzan son las barbaridades que ellos proponen, pues entonces entrar a defender y buscar que estas no prosperen. Entonces, sí, perdón, pero eso es lo que hoy nos toca jugar, porque en la mayoría que tienen simplemente, como Gabino Barrera, no entienden razones. Y entonces aquí lo que estamos es, pues simplemente contra esa realidad brutal, que lo que hace es simplemente el desmantelamiento de las instituciones, la destrucción de las leyes, buscando que las cosas simplemente sucedan como las quiere quien les manda. Pero quien les manda no les manda a ellos, porque con sus números, con todo lo que tienen, hoy ni siquiera representan a la mayoría, con todo lo que presumen no representan a la mayoría de los mexicanos. Cuando hablamos de la población completa, no representan a la mayoría de los mexicanos. Ganar una elección, sí, pero hoy no tienen la posibilidad de decir que representan a la mayoría de todos los mexicanos. Jefe, la senadora Gálvez pide, si nos haces el favor de pasarle el micrófono.
Qué bueno que hemos logrado contener cosas gravísimas, pero también hay temas que a lo mejor no son muy mediáticos. Por ejemplo, en el tema de asuntos indígenas, del cual soy presidenta, hemos sacado 60 leyes secundarias para proteger a los pueblos indígenas y afromexicanos. Y son iniciativas del PAN muy importantes y en otros temas, pues compañeras y compañeros, pero esos pues quizá no se notan tanto porque muchas veces no salen en la prensa, pero son cosas bien importantes. Solo quería decir que sí proponemos de manera permanente temas contra la corrupción, contra el cambio climático, en el tema medio ambiente. Lupita Saldaña impulsamos una reforma constitucional que ya fue aprobada, en fin, hay otras cosas. Gracias. Gracias, senadora. Luis Carlos Rodríguez, tienen la palabra, por favor. Marco Cortés, buen día. Mi pregunta es en el sentido de que cómo ha estado creciendo la polarización, el presidente contra el INE y ayer también contra la Corte, ¿no? Descalificando pues cualquier acción de inconstitucionalidad que no tendrá validez. ¿Qué opinas al respecto? Pero sobre todo, si como bloque opositor, como bloque de contención en el Senado y bueno, como partidos de la Alianza, tienen pensado hacer un bloque a favor de estas instituciones, sobre todo de la Corte, que está siendo descalificada después del nombramiento de la nueva presidenta ministra. Eso por un lado. Y por otro lado, en el tema de esto del proceso interno que va a llevar la mano el PAN en el 2024, se está descartando con esto de que se ha apegado a los estatutos del PAN, que no haya figuras como la primera vuelta electoral o una encuesta, nada más para que me precises eso. Gracias por tus dos preguntas, Luis Carlos. El presidente de manera muy peligrosa está generando polarización, enfrentamiento entre mexicanos. Eso hecho desde Palacio Nacional realmente es peligroso. Y te habla del corte autoritario que tiene el presidente de enfrentar a hermanas y hermanos mexicanos. Desde el gobierno se tiene que siempre construir puentes, lazos, diálogos. Y este gobierno no dialoga, no dialoga con la oposición. A 4 años de este gobierno no ha dialogado con la oposición. En todas las democracias se dialoga, se busca construir, mínimo tratar de generar los puntos de encuentro. En gobiernos anteriores se construía, hasta en el de Enrique Peña Nieto se sentaron las partes. Yo era coordinador parlamentario y nos llegamos a sentar. Los gobiernos del PAN se sentaban con el PRI y el PRD, que el PRD de entonces, de López Obrador. Se debe dialogar, se debe construir, esa es la pluralidad, pero al presidente no le interesa. Él solo enfrenta, polariza. Y lo que está provocando es que la elección del 2024 va a ser una elección en 2 grandes polos. Quienes por la razón que sean o por el programa clientelar que reciben y miedo que se lo quiten, voten por ellos, o quienes quieren cambiar el rumbo de México. 2 grandes proyectos. Así es como yo visualizo la elección del 24 y por eso el presidente está preocupado, porque miren ustedes, en el 2018 el presidente efectivamente ganó con el 53% de los votos, pero la oposición tuvo 47%. En el 2021 ya la oposición tuvo más votos que el presidente con toda y su coalición. De hecho, si el partido de MC hubiera decidido sumarse a este gran proyecto de coalición, hoy en la Cámara de Diputados habría mayoría simple opositora. Y eso trae muy preocupado al presidente. Y por eso quiere controlar al INE, y por eso quiere controlar los tribunales, y por eso amenaza a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque quiere que sus leyes inconstitucionales sí sean válidas. Nos muestra de cuerpo entero un presidente de corte autoritario, dictatorial, que llegó de la vía democrática, pero quiere mantenerse en el gobierno a su partido por la forma que sea. Y por ello es que vamos a hacer todo lo necesario y por eso vamos a actuar con muchísima altura de miras. Y te contesto tu segunda pregunta. Nosotros sí impulsábamos el que hubiera una elección primaria constitucional.
Sí lo impulsamos, de hecho ahí está la iniciativa presentada, pero organizada por el INE, con altísima promoción, donde ese mismo día todos los partidos eligieran a sus candidatos, porque si no, entonces las clientelas de otros lados se te van a meter acá. Tendría que ser mismo día todos los partidos políticos, con altísima promoción y difusión, para que entonces pudiéramos tener ese modelo que propusimos nosotros, pero que finalmente no se logró. Por lo tanto, iremos, como ya le contestaba hace un momento a Jessica, en apego absoluto a nuestras reglas democráticas, a un proceso abierto donde van a poder participar todos los interesados, de fuera y de dentro, y donde podrán todos los mexicanos expresarse. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener mediciones, porque vamos a tener encuestas y porque lo que nos mueve, repito, no es tener una candidatura, es cambiar a México, es corregir el rumbo, ganar, para gobernar, para tener el primer gobierno de coalición. Y de hecho, con quien tenga la capacidad también de sostener ese gobierno de coalición con todo el plan programático que se haya presentado en su momento. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, presidente. Gwendolyn Adame, ten la palabra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. De Milenio, preguntar, mencionaban la agenda que van a estar trabajando, decían hay 22, faltan 22 designaciones en los tribunales electorales locales, está incluido Guanajuato y hay otros magistrados más que están a punto de concluir su periodo. ¿Cuál es el riesgo de llegar a este proceso electoral? Pues con estas faltantes en los tribunales electorales, también el conteo que hacía el presidente Marco alcanzaría pues para juntar la mayoría que se requiere precisamente para sacar adelante estos nombramientos, o cómo va a trabajarse ahí el tema con Morena. Gracias, Gwendolyn. Efectivamente, desde octubre del 2021 ya estamos, como se dice, en FAUL, precisamente por estas 22 nombramientos de magistrados electorales, el cual también incluye al Estado de Guanajuato. Hoy el Tribunal Electoral Estatal solamente opera con 2 magistrados y hay un magistrado supernumerario, y esto lo que pone en riesgo es la legalidad de las elecciones de todos los estados, al tener un órgano donde está acéfalo, donde falta darle esa legitimidad, pasa esta situación. Y claro que Morena está en ese sentido, porque lo que quiere precisamente es enrarecer este tema, que no haya un órgano colegiado jurisdiccional para poder dar validez a esta elección, en este tema de que hemos visto en que en los últimos años las elecciones se han vuelto muy controvertidas y muchos partidos acuden precisamente a los tribunales. Casi más de un año ya llevamos con esta situación de los 22, se requieren las 2/3 partes para poder transitar en este tema. Es un tema que incluso la Junta de Coordinación Política, a mí me tocó esos 6 meses, nunca se planteó en la Junta de Coordinación Política ya sacar estas ternas, solamente las comisiones ya dijeron y validaron cuáles son las listas o los perfiles que pueden estar en esa terna, pero hasta ahí quedó. La Junta de Coordinación Política, a mí me tocó y le toca ahora a mi coordinadora Yulem, nunca lo planteó formalmente de ya ponernos de acuerdo en estos 22 estados de qué perfiles pueden transitar. En Guanajuato, el caso particular, siguen siendo, si mal no recuerdo, los 17 nombres que aspiraron y que están en esta validez. Pero esto lo hace finalmente el presidente, como lo decía el presidente Marco Cortés, en el INAI, porque no quiere que tenga esta validez y este órgano que realmente pueda sancionar y transparentar. En el caso de los tribunales sucede lo mismo y hemos visto que es un gobierno que lo que menos le gusta es el Estado de Derecho, mucho menos transparentar. ¿Tendría la oposición precisamente la mayoría calificada para sacar adelante los nombramientos? No tenemos la mayoría calificada, aquí, ni Morena tiene la mayoría calificada en el Senado, también hay que decirlo, no tienen ellos la mayoría calificada, por eso es que tampoco se atreven a plantearlo, porque saben que requieren de los votos de la oposición para poder sacar estos nombramientos, por eso es que no quieren ni tocar esos temas, porque para ellos es difícil, porque saben que sus perfiles difícilmente van a estar saliendo, y nosotros aspiramos a que sean perfiles realmente ciudadanos que puedan dar validez tanto en el INAI,
tanto como los tribunales electorales, como todos los nombramientos que le corresponden al Senado y que se necesitan las 2/3 partes, que puedan tener esta probidad de ser ciudadanos que realmente atiendan a lo que los ciudadanos quieren y no a lo que quiere un partido u otro. Muchas gracias, senador. Nos manda una pregunta Adrián Ojeda para el coordinador Rementería. Dice, desearía preguntar cómo avisoran el próximo periodo con los procesos electorales de Domex y Coahuila y la embestida que el presidente de México ha adoptado contra el INE y la Suprema Corte. Pues ya lo comentábamos, será un periodo ordinario seguramente complicado, con pocas probabilidades de sacar temas importantes para el país, porque seguramente se centrará la discusión mucho en la parte política, en lo de Domex, en lo de Coahuila, y bueno, en la defensa que se tiene que hacer de las instituciones electorales, como el INE, como el Tribunal Electoral. Así que bueno, no pareciera que va a ser fácil. Ya vemos cómo está el talante del presidente. Apenas se dijo por parte de los consejeros del INE, los 11 completitos dijeron, tenemos que impugnar por todas las vías legales a nuestro alcance el plan B, y ya vimos la respuesta, ¿no? No tuvieron que esperar mucho. ¿Qué pasó también con la ministra Piña, la presidenta de la Corte? ¿Cómo está realmente, digamos que el temperamento del presidente, que cada día que pasa pareciera que se vuelve más irascible, más descolocado y más peligroso para el país y para las instituciones de este país? Muchas gracias, coordinador. Y para finalizar, Carmen Pizano tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Para el presidente Marco, preguntarle sobre esta decisión que toma la Comisión de Quejas del INE de pedirle al dirigente nacional de Morena que evite circular la carta a los gobernadores para que organicen eventos proselitistas de aspirantes a la presidencia de la República. Bueno, nosotros festejamos profundamente que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal estén llamando al orden, al respeto de la ley, de los tiempos electorales. Es una farsa, hay desvío de recursos públicos. Mientras a Claudia Sheinbaum se le cae a pedazos la línea del metro, anda pintando bardas en todo el país, poniendo espectaculares, haciendo eventos, desviando recursos. Es inaceptable, como lo es también que el secretario de Gobernación, Adán Augusto, esté haciendo recorridos con fines políticos en todo el país, o el secretario de Relaciones Exteriores. Deben concentrarse en gobernar y deben respetar los tiempos legales. Y por eso hemos presentado en coordinación con nuestros comités directivos estatales, es el caso aquí de Guanajuato con Lalo, una gran cantidad de denuncias, de quejas por todos estos actos ilegales, anticipados, de desvíos de recursos públicos. Y lo vamos a seguir haciendo y ya hay grandes expedientes, ya hay reincidencia, para que en su momento hasta el Instituto Nacional Electoral pudiera determinar no aprobar una candidatura de cualquiera de estas corcholatas presidenciales por la violación reiterada a la ley electoral. Muchas gracias, Carmen, por tu pregunta. Presidente, coordinador, senadoras y senadores, muchas gracias por su tiempo. Gracias, compañeras y compañeros.